bueno, acá considero estos intervalos, ¿sí? Entonces la frecuencia, cuento ahora la frecuencia absoluta de este intervalo. Quiero ver cuáles son los que están, fíjense que esto mide 3 porque acá el 30, como tiene un paréntesis del lado izquierdo, no lo toma al valor 36.135, sino que empieza en el 36.136 hasta el 36.139. La segunda categoría empieza en el 36.140, porque este paréntesis indica que no tomo el valor 36.139. ¿Se entiende? Están divididos de a 3. Como la diferencia entre esto es de 15 y dividido en 5 categorías, tomo la diferencia de a 3 valores, o sea, del 36.136 hasta el 36.139. Y cuento cuántos valores hay entre estos números. Bueno, hay 2. Ahora veo cuántos hay entre estos números. Hay 7 y demás, ¿sí? Entonces voy a buscar la planilla que hicimos para el ejercicio 2. Acá simplemente copié la tabla que estaba, esta tabla, la copié acá en Excel para poder hacer los gráficos. Entonces, acá simplemente... Profe, una pregunta. Sí. Usted cuando selecciona los intervalos, el primer valor de los intervalos y el último, o sea, el 36.135 y el 36.155, Sí. ¿se podría tomar, por ejemplo, el 36.130 o...? De poder podés, pero no tendría en este caso sentido porque fíjate que vos hiciste las mediciones, ¿sí? Que son estas que se ven acá. Entonces buscamos el valor mínimo, ¿sí? Buscamos el valor mínimo, que el valor mínimo era 36.137, este que está acá. ¿Está bien? Si no me equivoco era este el mínimo. Sí. Y el valor máximo es el 36.152. Entonces, como que ¿cómo se dice? Me restrinjo a esto. Podría, no sé si me explico, me restrinjo a esto. Podría tomar del 36.135, pero estaría agregando un margen de valores en los cuales no hubo ningún número. Estaría agregando la posibilidad del... ¿Se entiende? O sea, no hubo ningún valor que sea 36.135. Claro, o sea que tendría que ser lo más cercano posible. Exactamente, exactamente, ¿sí? Lo más cercano posible para poder hacer esa división, ¿sí? Bien, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, porque voy a tratar de explicar tu pregunta. Si suponete que tomaban, digo, algo más, o sea, es como que le estás dando margen a una categoría en la que sabes que no va a caber nada, ¿sí? Si le das margen que empiece en tu categoría, que empiece en el 36.130, y le estás agregando un margen en el que sabes que no hubo ninguna medición, ¿sí? Entonces como que te restringís a los valores que tomaste. Bueno, entonces nos pedían un historiograma. Voy a simplemente para reforzar un poco la teoría, vamos a ver en qué se diferencia un gráfico de barras a un historiograma, ¿sí? Vamos a buscar acá la definición, que debería estar subrayada, acá. Un gráfico de barras, ¿sí? Le asigna a cada clase un rectángulo, ¿sí? O sea, una barra. Bueno, pero si el diagrama de barras, en vez de considerar las clases, si consideramos intervalos, entonces ahí se llama histograma, ¿sí? Yo estaba diciendo mal la palabra, estaba diciendo. ¿Está bien? O sea, un histograma es un gráfico de barras, nada más que en vez de asignarle una barra a cada valor, se lo agregamos a un intervalo de valores, ¿sí? Fíjense que en este caso estamos considerando un intervalo de valores. Por ejemplo, todos los valores que estén entre el 36.135 y el 36.139. ¿Sí? En cambio, en el ejercicio 1 era simplemente para el valor E1. O sea, para cada clase había una barra. Acá no es que para cada número, ¿sí? Acá en este caso, fíjense que en el ejercicio, bueno, quiero buscar el ejercicio 1.3, el ejemplo, perdón. Fíjense que acá no, a cada número, por ejemplo, el 36.145, no le asignamos una barra, sino que le asignamos una barra
al intervalo, por ejemplo, el que contiene el 36.145 es este. Entonces están mezclados el 36.145 con el 36.144, con el 36.146 y el 36.147, ¿sí? Le asignamos una barra a cada intervalo. Entonces simplemente lo que hacemos es, bueno, a este intervalo le asignamos una barra, en el caso de la frecuencia absoluta hay 2, ¿sí? Para este intervalo. Para este intervalo hay 7, ¿sí? Eso es lo que nos decía. Bueno, y así sucesivamente. Y en el de frecuencia relativa, fíjense que es el mismo gráfico, nada más que los valores están entre 0 y 1, porque la frecuencia relativa siempre está entre 0 y 1. ¿Alguna duda sobre esto? Profe, una consulta. Sí. ¿No se puede hacer en el eje horizontal, empezar desde 36.35 y terminar en 36.155 y ahí separar por barras? Claro, o sea, sí, o sea, sería como vos cambiás este eje horizontal, decís. Quedarían pegaditas las barras, digamos. Ah, sí, sí, pueden estar pegadas. Sí, acá es simplemente, o sea, en vez de que esté este espacio en blanco entre medio, no hace falta. Pueden estar pegadas las barras. Perfecto. Bueno, si no hay ninguna duda más, pasamos al 3, que ahí aparecen más tipos de gráficos, es casi que hay que hacer de todo. Bueno, en este ejercicio, en el 3, hay que considerar ahora el ejemplo 1.2 y primero hago una observación. Acá en el práctico se tipeó mal, fíjense, voy a mostrarles el ejercicio el ejemplo 1.2. Fíjense que la cuarta entrada era un número 3. Primero, perdón, déjenme poner en contexto. En el ejemplo 1.2 tenemos, bueno, redes topográficas y lo que queremos hacer es estudiar el número de vértices geodésicos que hay en cada red topográfica. Entonces, bueno, se seleccionaron 30 redes topográficas, ¿sí? Y se contó cuántas vértices geodésicos tenía cada red topográfica, ¿sí? Bueno, una simple observación que en las diapositivas, o sea, no se copió tal cual la tira esta de 30 mediciones. Acá fíjense que el cuarto número es un 3 y en el trabajo práctico se escribió un 2, ¿sí? Simplemente lo menciono por si alguno empieza a hacer el ejercicio con la lista de la diapositiva, le va a dar algunas cosas distintas porque, bueno, en vez de un 3 o sea, en vez de un 2 acá hay un 3 allá, ¿está bien? ¿Sí? Yo lo voy a hacer con esta lista. ¿Se entiende? La observación no es nada grave, ¿sí? Pero digo porque si se ponen a comparar alguna vez lo que les digo a cada uno y notan diferencias, se puede llegar a deber a esto, ¿sí? Que uno lo hizo con la lista, pero considerando acá un 3 y otro considerando acá un 2. Yo lo hice acá considerando esto con un 2, ¿sí? Bueno, en la primera parte, en el primer inciso, el inciso A, nos dicen que realicemos un diagrama de barras y uno de Pareto, ¿sí? Así que acá vamos a poder responder la duda de un compañero. Bueno, primero que nada, fíjense que creo que en este caso no había una tabla en el ejemplo 1.2 donde estén las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y demás, así que la armé. No me acuerdo, perdón, déjenme chusmear un poco rápido, creo que no estaba, no. No, O profe, sí, no sí, estaban las diapositivas. estaba Pero ordenado, está perfecto, estaba ordenado solo esto, pero no habían hecho la tabla, así que bueno, yo la hice, las recomiendo que lo hagan todos ustedes también para ir practicando, ¿sí? Pero bueno, esto yo después los voy a subir, estos PDF, los descargué, a ver si se los puedo mostrar. Por ejemplo esto, ¿sí? Está todo, estos PDF, después yo los voy a subir al aula virtual. Bueno, entonces lo que hice fue, fíjense que los datos eran estos, esta columna, ¿sí? Los datos los apilé acá en el Excel, ¿sí? Puse la pila, las 30 mediciones, llegué hasta el 31 porque empecé en el 2 a escribir los datos, ¿sí? Entonces acá, bueno,
quiero ver cuántas veces apareció el 1, cuántas veces había un vértice geodésico en las redes topográficas. Hay 3. Simplemente como comentario, esto seguramente lo van a hacer a mano, pero para que sepan, por ejemplo, este es el Excel está bueno porque tiene muchas funciones. A un segundo, estoy quedando sin batería. Bueno, se pueden contar, ¿sí? O sea, si lo cuentan a mano, les debería dar 3. Hay funciones, ¿sí? Por ejemplo, count if, o sea, contar si, aparece el 1. O sea, contar en las celdas A2, contar de la celda A2 hasta la A31, que estaban todos los números listados, si hay un 1, ¿sí? Acá quiero contar cuántas veces apareció el 2, entonces está la siguiente función y demás. Una cosa, yo acá justo como lo estoy usando en Google Drive, se ponen todas las cosas en inglés. Si uno usa Excel, depende de cómo lo tengo configurado, las funciones son en español, entonces es count si, o sea, contar si, aparece el 2, y en count if simplemente en inglés. ¿Sí? Sobre eso, si uno googlea, está todo sobre el Excel, por ejemplo. Hay otras plataformas para poder hacer todas estas cuentas y, por supuesto, lo deberían hacer muchas veces a mano, ¿sí? Pero también está bueno que sepan y que se vayan amigando un poco con todas las posibilidades que hay de hacer estas cuentas de manera, o sea, con un software, ¿sí? Bueno, entonces esta es la frecuencia absoluta en la que se midió un vértice, ahí apareció 3 veces, la cantidad de veces que hay 2 vértices son 9 y así sucesivamente, ¿sí? Esta es la columna de la frecuencia absoluta. ¿Está bien? Y como hay 30 mediciones, el total es 30, ¿sí? Simplemente sumé toda esta columna y para que efectivamente ver si había contado bien y sí, la suma me dio 30. La frecuencia relativa, ¿sí? Es hacer la frecuencia absoluta sobre el total. O sea, 3 dividido 30 es un décimo, que un décimo es 0,1. ¿Sí? Bueno, para calcular porcentualmente se multiplica por 100, se multiplican 0,1 por 100, les da 10%, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, acá frecuencia absoluta acumulada, no hay nada que acumular porque es la primera entrada, es lo que figura acá. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? Simplemente he armado la tabla, todavía no empiezo a hacer gráficos ni nada de lo que nos han pedido. Por favor, o sea, apenas tengan una duda me lo dicen. Recuerden que yo no puedo ver el chat ni puedo ver la pantalla, así que si alguno escribe en el chat, por favor, leanme la consulta. Bueno, fíjense, ahora para las veces que había 2 vértices, ocurrió 9 veces, ¿sí? En 9 de las mediciones se contaron 2 vértices geodésicos y la frecuencia relativa es hacer 9, o sea, la frecuencia absoluta sobre el total, 9 sobre 30. Si hacen 9 sobre 30, les va a dar que es 3 sobre 10 y 3 sobre 10 es 0,3. Bueno, y porcentualmente multiplico por 100 y les da 30%. Y ahora, ¿qué es la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada, en este caso, sería cuántas veces hubo o 1, o un vértice, o 2. Y bueno, si hubo 3 veces que hubo un vértice y 9 veces que hubo 2 vértices, la cantidad de veces que hubo 1 o 2 vértices fue 12. ¿Se entiende esto? La frecuencia acumulada es sumar todas las, o sea, la frecuencia absoluta de ahora más todas las anteriores, ¿sí? Fíjense que puse sumar C2 más C3, puse sumar estas dos, ¿sí? Bueno, la frecuencia acumulada relativa, fíjense que es simplemente hacer la acumulada sobre el total, o sea, 12 sobre 30 es 0,4, que representa el 40%. O sea, el 40% de las mediciones hubo entre 1 y 2 vértices, ¿sí? Bueno, ahora con la clase 3 había 8, para calcular la frecuencia relativa es 8 sobre 30, que es este número, multiplico por 100 para calcular el porcentaje, y la frecuencia acumulada es 20. O sea, de las 30 mediciones, 20 veces hubo entre 1 y 3 vértices, ¿sí?
geodésicos en la red topográfica. Y si ven,